Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven por GoToMeeting. Hoy tenemos un espacio, una consultoría online. Le damos saludos a todos los que están presentes en este momento, que lo mencionamos rápidamente: Keila Mulero, Ketty Herrera, Paul León, Rafael Pino Pinto. Está Ros Black Panamá, no sé el nombre, puede ser Rosy, Roy Maduro, Janet Russo, Joyceman Dávila, la señora Elida del grupo Yahoy Food Service. Bueno, arrancamos, tenemos 12 personas, sean ustedes bienvenidos. Y Liriola, que es nuestra consultora legal aquí estrella en el día de hoy, también bienvenidas en este espacio que hemos creado en medio de cambios. Aquí la ley no tiene ni 24 horas y ya están los analistas viendo cómo se va a resolver. Así que, Liriola, te damos, como quien dice, ese agradecimiento que está siempre para apoyarnos. A todos los que nos escuchan, los minutos que vamos a estar en el día de hoy conversando es estrictamente sobre los dos decretos que salieron en el día de ayer, en donde vamos a ir analizándolos poquito a poquito, qué fue lo que salió, cómo estábamos. Entonces, voy a estar muy pendiente del chat, o inclusive si somos una cantidad reducida, le puedo dar la opción para que ustedes mismos pueden pedir la palabra y el micrófono lo activan y hacen la pregunta rápidamente para hacerlo un poquito más interactivo. Así que bueno, en pantalla estarán ustedes viendo en este momento el artículo, perdón, la gaceta que tiene que ver con la prórroga. Y bueno, Liriola, haznos la introducción para entonces generar las preguntas iniciales. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos los que nos acompañan. Primero deseándoles a todos que se encuentren muy bien de salud y que sus familiares se encuentren, ¿verdad?, gozando de la misma igualmente. Y hoy pues vamos a ver un poquito ese tema del decreto ejecutivo 95 del día de ayer, que trató específicamente la prórroga de la suspensión de los contratos de trabajos. Recuerden que hay una serie de medidas laborales. Esta es la última que ha salido a razón del COVID-19 en la República de Panamá. Y tenemos que entender y recordar que desde el 13 de marzo de este año se declaró a través de una resolución de gabinete, que es la número 11 del 13 de marzo, el estado de emergencia. Al gobierno hacer esta declaratoria de estado de emergencia, entonces surgieron toda una serie de decretos que en materia laboral se han estado dictando, ¿verdad? Y el último viene a ser este de la prórroga. Entonces, esta prórroga lo tenemos que ver en dos escenarios, que este decreto por lo menos sí de alguna manera lo divide, como para aclarar muchas dudas que surgieron con el decreto que reglamentó lo de la suspensión, o que reglamentaba realmente era el artículo 199 del Código de Trabajo, que habla de la figura de suspensión de los efectos del contrato de trabajo que tienen los empleadores como medida cuando se dan casos de fuerza mayor, que es como se ha catalogado el tema del COVID-19 en Panamá. Entonces, ¿cuáles son los dos escenarios? Lo primero es que nosotros tenemos que ver que tenemos un grupo de empresas que fueron listadas, ¿verdad?, en donde se decía que tenían que cerrar. Y ese cierre, ¿verdad?, lo ordenaron 4 decretos ejecutivos en marzo: el decreto ejecutivo 489, el 500, el 506 y el 507. El que afectó, o el que nos afectó casi a la mayoría de las empresas que desarrollaban actividades comerciales no relacionadas más que todo con el tema de salud y alimenticios, fue el decreto ejecutivo 500. Y ese decreto ordenó el cierre temporal de las empresas. Y por eso surge el decreto que permite la suspensión de los efectos del contrato y luego esta prórroga. Entonces tenemos un escenario 1, que es aquellas empresas que ordenó el gobierno el cierre temporal, y el escenario de las empresas que
no están, que son las exceptuadas, que son aquellas que podían seguir trabajando. Entonces, el escenario 1 de las que se ordenó el cierre, el decreto ejecutivo que ordena, que permite pues la suspensión de los efectos del contrato, que es el decreto ejecutivo 81 del 20 de marzo, ¿verdad? Establece claramente que la suspensión es una consecuencia directa de la orden del cierre y establece los requisitos. Entonces, ahora todas aquellas empresas que les ordenaron el cierre y hoy con el decreto de la prórroga no tienen que hacer absolutamente nada porque se entiende que es automático. Vuelvo y repito, aquellas empresas que se les ordenó el cierre y solicitaron suspensión de los efectos del contrato con la formalidad que establecía ese decreto 81, no tienen que hacer absolutamente nada en estos momentos porque automáticamente se va a prorrogar la suspensión de esos contratos que suspendieron, ¿verdad? Por 30 días más. Entonces, ellos no hacen nada. Ahora, si usted me pregunta mi opinión, ya yo le he dicho a los clientes, empresas que están en ese escenario, envíe un correo electrónico y solo para dejar la evidencia al mismo correo de suspensión @mitradel.gov.pa pidiendo la prórroga. El decreto no lo pide, el decreto dice que es automático. Sin embargo, cuando uno analiza al detalle ambos decretos, hay algunas cosas que se contraponen entre un artículo y el otro, de un decreto y del otro, y uno mejor se cura en salud y los casos se ganan por el que pruebe. Entonces uno debe curarse en salud en este aspecto. Sin embargo, en el escenario 1 establece, y inclusive el viceministro de Trabajo más temprano en una entrevista que le hicieron, también afirmó de que no hay que hacer absolutamente nada. El escenario 2 es el que este decreto viene como a enfatizar un poco más, que es el escenario 2, que son aquellas empresas, de repente las exceptuadas, que sí querían suspender, porque sí podían hacerlo. Esa premisa tenemos que tenerla clara. Puede que mi empresa esté en el listado de las empresas exceptuadas y podía seguir trabajando, pero eso no me impide a mí que producto de la situación del COVID haya tenido que hacer suspensión de algunos contratos de trabajo y lo hizo. Y si lo hizo, lo tuvo que haber hecho con todas las formalidades del decreto anterior. Pero para la prórroga tiene que ser formal, tiene que seguir un procedimiento, no es automático. Y el primer paso que tiene que hacer es, uno, antes de cumplirse el término o el plazo en que donde pidió la suspensión de los contratos, tiene que enviar el email y solicitar la prórroga. Y esa solicitud tiene que sustentarle y explicar por qué, porque se supone que usted está operando. Entonces usted está autorizado para operar y usted tiene que explicar por qué usted o cuál es la situación que lo lleva a usted a decidir a tener que acogerse a una prórroga de los efectos de ese contrato, ¿no? Y tiene que hacerlo a más tardar, o sea, dentro de no menos de 5 días antes que se le venza el término, porque si lo hace después del vencimiento del término, tendría como quien dice que comenzar de cero y volver a presentar la solicitud con todos los requisitos que hablaba el decreto 81, que recuerden que había que presentar la última planilla elaborada, el aviso de operaciones, el certificado de existencia de la sociedad, y sustentar alguna prueba fehaciente de la situación como se había visto afectado. Entonces, trata de que antes de que se le venza el término, presenta la solicitud y para que no se le venza. Y ese decreto, ¿verdad? Más abajo, sigue regulando. Lucas, sigo allí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es que estoy buscando acá otro decreto que yo tengo acá, el mismo decreto para ir corriéndolo. Este decreto
¿verdad? Sigue regulando, más abajo en otro de sus artículos, el procedimiento cuando están dentro de las empresas del escenario número 2. Y es que, si recuerden que el Mitradel tiene dos maneras de aprobar la solicitud de suspensión. Producto de la demanda o de la cantidad de solicitudes, se le venció al Ministerio de Trabajo el término que le da el Código de Trabajo, y el decreto lo reafirmaba, de 3 días que tenían para contestar si se aprobaba o no la solicitud de suspensión. Entonces, si el Ministerio de Trabajo se le vencía ese término, se aplicaba la figura del silencio administrativo positivo, es decir, la solicitud queda aprobada inmediatamente. Este decreto en particular, que regula la prórroga de la suspensión de los contratos de trabajo, se va un poquito más allá, ¿verdad? Y dice lo siguiente, en el artículo 7. Las solicitudes autorizadas en virtud del silencio administrativo contemplado en el artículo 8 del decreto 81 del 20 de marzo de 2020 se entenderán otorgadas por el término de un mes a partir del 4º día hábil contado desde la fecha de la presentación de la solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que los empleadores debieron haber pagado los 3 días que demora el análisis del Ministerio de Trabajo, aunque sea a través del silencio administrativo, según este decreto. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo. Es más, este artículo 7 para mí es contradictorio con el artículo 2 del decreto ejecutivo 81, que es el primer decreto que ordena la suspensión de los efectos del contrato de trabajo para las empresas del escenario 1, o sea, aquellas que ordenaron el cierre. ¿Por qué? Porque el artículo 2 dice: los contratos de los trabajadores de las empresas cuyas operaciones hayan sido cerradas conforme a las medidas preventivas ordenadas por las autoridades gubernamentales dentro del estado de emergencia nacional, se considerarán suspendidos para todos los efectos laborales desde la fecha en que se ordenó el cierre, y dicha suspensión deberá ser autorizada por la Dirección General de Trabajo. La fecha en que se ordenó el cierre, ¿verdad? Fue el 20 de marzo. Entonces, con estos días que habla este artículo 8, entonces tendríamos que decir que pues aquellos empleadores que no lo han pagado deberán pues hacerlo, ¿no? Esos 3 días. Entonces, eso ha creado muchas consultas en Mitradel. Algunos pues trabajadores han estado presentando algunas quejas o denuncias. A mi criterio, o salvo mejor criterio, ese tema de ese procedimiento de los 3 días es un procedimiento que es el término que tiene Mitradel para aprobar una resolución. El decreto, y para mí podría ser aplicado únicamente a las empresas del escenario 2, porque a las empresas del escenario 1 es una orden de un decreto y se ordenó el cierre, y luego el decreto que ordena la suspensión dice: la suspensión se hace efectiva desde el momento del cierre. Entonces, estos 3 días que tenga el empleador que pagarlo al trabajador, me parece un poco salido de la parte propiamente legal, porque estamos en un estado totalmente excepcional y esta no es la figura de que es porque la empresa lo decidió de forma unilateral y no existe el COVID-19. Aquí esta situación es producto del COVID-19, es producto de un estado de emergencia. Entonces, sí, aprovechando una preguntita que nos hacen aquí, María C. Buenas tardes a todos. A la fecha, el Ministerio de Trabajo no había confirmado que había recibido la suspensión de contrato. ¿Cómo podemos confirmar si fue recibido para saber que ahora
se renueva automáticamente? Le explico. Usted tiene su constancia de que usted envió su correo electrónico. Usted puede llamar por teléfono a los teléfonos del Mitradel. Allí le van a contestar y seguramente después que usted llama y dice, oiga, yo mandé esta solicitud en tal día, un par de días después le va a aparecer la resolución, ¿verdad? Aprobando la suspensión. Sin embargo, yo le sugiero que después que usted tenga la evidencia de que usted envió el email al correo electrónico, ¿cómo usted prueba si efectivamente sus trabajadores están en el listado de los trabajadores suspendidos? Tienen que buscar la página de Panamá Solidario, el plan de Panamá Solidario y que al parecer pues todo se está trabajando en la actualización, pero allí hay un mecanismo de verificar si los trabajadores de sus empresas están en ese listado. Si no están, entonces hay que generar los correos y las comunicaciones al Mitradel con la evidencia del email que usted presentó. ¿Me explico? Ok. Paul León nos pregunta, gracias por estar y por la invitación. La situación actual de la empresa, se hizo una reducción de 50% de la jornada laboral. Bien, si estamos por primero en reducir el 25% su jornada laboral, ¿es posible? ¿Cómo sería el procedimiento? Voy a repetir la pregunta porque no la entendí. Buenas tardes a todos. La situación actual de la empresa es que se hizo una reducción del 50% de la jornada laboral. O sea, asumimos de que la mitad de la gente, del tiempo la gente está trabajando. Ahora bien, si estamos por primero reducir a un 25% de la jornada laboral, si es posible, ¿cómo sería el procedimiento? Creo yo que puede ser, según esta pregunta, de que de un 50 va a reducirse a un 25%. Sí, se puede. Sí, Okay. me imagino que para hablarlo inclusive es más sencillo para el resto. Si yo tengo una jornada laboral de 8 horas, la reduje inclusive para no tener que suspender los efectos del contrato o para no tener que destituir de acuerdo con la ley en los casos, porque hay empresas que han destituido trabajadores porque realmente no pueden sostenerlo y siempre y cuando se haga cumpliendo con todo lo que establece el título sexto en materia de terminación de relaciones de trabajo, no tiene ningún problema. Y redujo de 8 a 4, sin embargo, la situación se está apretando y seguramente lo va a tener que reducir a 2. Exactamente. Esa es la situación. O sea, que no es un caso de suspensión, sino que es un caso de reducción del 50%, pero ahora dice, vamos a bajar el 25%. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante? Lo primero es que esa modificación temporal que se hizo de la jornada de trabajo tuvo que haberse hecho por escrito y tuvo que haberse plasmado el acuerdo con el trabajador en un documento, y ese acuerdo de modificación de la jornada de trabajo se tuvo que haber enviado igual vía correo electrónico al Ministerio de Trabajo, firmado por ambas partes. Ahora bien, lo cierto es que es muy difícil en estos momentos decir que cómo yo hago llegar esto, cómo el trabajador lo firma. Sin embargo, cuando se dio lo de la jornada, cuando salió el decreto de que se podía hacer la disminución de la jornada, fue el 13 de marzo, fue el 20 que se ordenó el cierre de las empresas. Entonces, este decreto a mi criterio habría que modernizarlo un poquito. Sin embargo, lo cierto es que nada dice, porque nosotros también nos tenemos que guiar de la ley. Estos son decretos que están por debajo de la ley. Y el Código de Trabajo en el artículo 159, que lo que hace el decreto de la reducción de la jornada laboral es modificar este artículo, no establece un mínimo de disminución de jornada. Por lo tanto, tendría que contestarle que sí puede hacerlo, pero recuerde que esto es un acuerdo y un acuerdo tiene un principio que es la voluntad de las partes y ambas partes deben estar de acuerdo. Y debe estar por escrito y debe enviarse al Ministerio de Trabajo, aunque sea vía correo electrónico, para que quede validado el mismo. Ok, aquí Janet Russo nos pregunta, quiero saber si nuestra prórroga es automática. ¿Estamos dentro de las empresas que le ordenaron el cierre? Sí, si ya presentaron la primera suspensión, aunque el Ministerio de Trabajo no le haya respondido, es
automática la prórroga por 30 días. El Código de Trabajo, para que sepan, que regula la extensión del contrato, por ejemplo, en el artículo 199 y subsiguientes, establece que, y esto esperando que no sea necesario, pero sabemos que el tema de estar, ¿verdad?, con las operaciones paradas, que la reactivación, aunque nos manden a abrir después, no va a ser, no vamos a volver a como estábamos al momento de cerrar. Y es probable que algunos empleadores requieran mantener suspendidos algunos contratos. El Código de Trabajo establece que en el artículo 203, sobre todo para los que son gerentes de recursos humanos de empresas o gerentes que tienen códigos de trabajo generalmente en sus puestos, el artículo 203 del Código de Trabajo establece que podrá prorrogarse por periodos sucesivos de 30 días, por eso es que siempre los decretos hablan de 30 días y luego extiendes a 30 más, la suspensión de los contratos de trabajo hasta por un periodo máximo de 4 meses. Entonces, como estrategia para las empresas, tienen que saber que legalmente puede que me manden a abrir la empresa, no quiere decir que yo no pueda mantener suspendidos los efectos del contrato, pero tengo que hacer la formalidad. Una vez que nos manden a abrir la empresa y que las instituciones estén trabajando, que me imagino que se va a hacer paralelo, entonces tiene ya que olvidarse del decreto que se manda por email y presentar toda la documentación, seguramente física, como se hacía antes de estos decretos, ¿no? Pero Okay. hasta 4 meses. Aprovechando el punto, Liriola, somos 50 en la empresa. Al regresar o en el momento en que se pueda, no vamos a regresar 50. ¿Por qué? Porque resulta que vamos a arrancar nada más o vamos a continuar con 30 o con 40, pero hay 10 que de momento no van a volver. En ese momento, ¿qué es lo recomendable? Estamos hablando del día 1 en que se pueda llegar a las empresas. Sí, mira, déjame, antes de esta pregunta, déjame contestarla a Paul, que es el de la relación del 50 y 25%, la pregunta que está haciendo. Sí. Paul, sí puede suspender los contratos que ya tenías con una jornada disminuida. Tienes que guiarte del decreto ejecutivo 81 porque sería tu primera vez. No se te va a aplicar la prórroga, sino que es la primera vez que lo vas a suspender. Y vía correo electrónico, ¿verdad? Me lo mandas y yo te mando los requisitos vía correo electrónico para que lo hagan directamente. Entonces, Lucas, perdona, Sí. vuelvo a repetir la pregunta. Sí, éramos 50. Sí. Al momento en que se hizo la suspensión, se presentaron la documentación, todo el mundo estaba aquí. Al volver al día 1, después en que el gobierno, resulta que no vamos a regresar a los 50, vamos a arrancar 30 o 40. ¿Por qué? Porque 10 imposible tenerlos en la empresa. Claro. En ese momento, ¿qué es lo más recomendable? Estamos hablando del día 1 de que va a salir por los medios de comunicación donde diga, bueno, para las empresas de tal categoría, de tal industria o de tal, buscarán algún medio para calificar o clasificar, mejor dicho, quién entra primero y quién entra después. Pero no vamos a regresar todos los que estamos suspendidos. ¿Qué es lo recomendable legalmente para evitar problemas? Bueno, mire, la empresa tiene que primero tener un cuadro muy claro de sus trabajadores, los tipos de contratos de trabajo que tiene y tiene que cumplir con la ley. No puede votar, o sea, no puede destituir ni emitir cartas de terminación de relaciones de trabajo alegando COVID-19. Tiene que, porque si no, el Ministerio de Trabajo le considera ese despido injustificado porque ya lo han establecido en los decretos. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Analizar primero, uno, tener claro que existe un decreto que habla de medidas laborales privativas, ¿verdad? Y que ese decreto estableció que aquellas empresas con personas mayores de 60 años, ¿no? Que es el decreto ejecutivo 78 del 16 de marzo, que establece algunas normas laborales privadas, que las personas de mayores de 60 años
está obligado, porque eso es como una orden, esto es de carácter obligatorio, se obligan a que tenían que darles vacaciones, así que a nadie de 60 años de alguna manera con vacaciones lo puedes meter en ese cuadro, tienen que darle las vacaciones, y aquellos trabajadores con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. Entonces, lo primero es que cuando yo tengo mi cuadro, yo tengo que saber que estos 3 grupos, de alguna manera hay un decreto que los protege. Entonces, esta es la primera consideración. Posteriormente, analizan, si yo tengo trabajadores con contratos definidos y resulta ser que pues tenían una fecha de término para agosto y en junio estamos regresando, por ejemplo, a trabajar y usted tiene un contrato definido, pero usted no lo puede seguir, usted tiene que pagarle los meses que le faltaban hasta llegar a agosto. O sea, sí lo puede terminar, sí lo hace por decisión unilateral, pero que es una de las causales que establece el Código de Trabajo como causas de terminación en el artículo 210. Entonces, usted toma el artículo 210 y va viendo si hago mutuos acuerdos, si lo hago por decisión unilateral, o si una vez que comienza la empresa a activar, resulta ser que algún trabajador cae en alguna causa justificada y termino. Pero sí puede terminar, pero hay que hacerlo bien, cumpliendo como si fueran las reglas de que si es un contrato indefinido menor de 2 años, le tengo que dar un mes de preaviso, pagarle la indemnización y hace un plan de liquidaciones, pero está obligado pues a pagarlo y a cumplir con sus obligaciones como empleador. Pero efectivamente lo puede hacer. Ok, bien. Siguiendo la línea del decreto ley, se nos habla de un bono alimenticio. He conversado con algunas personas y claro, han quedado más enredados con el tema del bono que el decreto lo menciona. O sea, eso no se había tocado en ningún decreto anterior, el tema del bono alimenticio en medio de un decreto laboral. Ya estoy escuchando. Así que si nos puedes hablar un poquito acerca de eso. Ajá. Mira, este decreto le dice yo no sé ni por qué lo mencionan, porque le genera a los trabajadores una expectativa que el empleador le tiene que dar obligatoriamente como un vale de alimentación y no es cierto. Sin embargo, yo creo que cuando establecen este tema de los vales es porque esos vales generalmente son deducibles de impuestos. Entonces, creo yo que ellos lo traen más que todo como para aclararle al trabajador, por un lado, que esos vales no son salarios, que el empleador si lo quiere hacer, lo puede hacer porque el verbo, o sea, el verbo de los empleadores podrán otorgar, eso es podrán es si quieren, vales de trabajo, pero lo cierto es que estos trabajadores con contratos suspendidos hay que buscar en el programa del Plan Panamá Solidario que aparezcan en esos listados, porque se supone que a esos trabajadores son los que les van a habilitar en parte la supuesta cédula algún día, ¿no? Entonces, o son los que van a tener acceso, que no son los vales que andan repartiendo, los bonos que andan repartiendo ni bolsa, eso no, lo de estos son supuestamente los que se van a habilitar para la cédula. Entonces, pero aparte de esa obligación del gobierno del plan solidario y de la inserción que se va a hacer, los empleadores pueden darle vales. Inclusive hay muchas empresas que tenían con Vale Panamá, con la empresa Vale Panamá, y si le quieren dar como ayuda, lo pueden hacer, pero clarito que eso no es que estoy con Vale pagando vacaciones, con Vale, Claro. no, eso es un regalo. El artículo 9 dice, ese beneficio podrá ser recibido por los trabajadores independientemente del salario o de la posición dentro de la empresa. Así, en el artículo 9, sí. Así es. Y luego en el 10 dice clarito que eso no es ni salario en especie, y que ese monto que le dé el empleador voluntariamente, porque a la final esto es una acción totalmente voluntaria y es una regular como una solidaridad del empleador hacia el trabajador. Pero queda muy claro
Y yo debo pensar que decidieron establecer este contenido en esos artículos porque seguramente muchos empleadores han estado otorgando algún tipo de vale que saben que es deducible de impuestos y se lo dicen al trabajador como si fuera un salario. Y mira, aquí tienes unos vales y con eso ya yo te estoy pagando las vacaciones. Y el Ministerio de Trabajo ha recibido tantas denuncias que por eso terminaron regulándolo como para que quede claro que eso no se puede hacer. Pero realmente no tendría mucho sentido haberlo puesto, pero yo supongo que ese es el antecedente, ¿no? El fundamento. Lidia Neubold nos dice, si terminó la relación laboral por un periodo probatorio, ya que el mismo inició labores en febrero y se mantiene en planilla hasta el 30 de abril, ¿qué sucede? Lo que pasa es que si terminó la relación laboral por periodo probatorio, si ya terminó por periodo probatorio, terminó. Si lo mantuvieron en la planilla hasta el 30 de abril, para eso existen las planillas rectificativas, ¿no? Y usted lo debe sacar porque eso pudo haber sido un error administrativo. Pero si la persona, usted lo finalizó, le terminó la relación de trabajo durante el periodo probatorio, la carta la hizo por escrito que decía que era en base a su periodo probatorio y lo hizo todo bien, entonces no debe por qué preocuparse, simplemente corregir en el Seguro Social que lo mantuvieron en planilla hasta el 30 de abril, porque entiendo de que se terminó, si inició labores en febrero, no sé en qué momento lo notificaron de que se le terminaba el trabajo. Claro, es que realmente cayó en una fecha donde su periodo probatorio coincide con la suspensión general. Entonces, claro. Antes de haberlo metido en el paquete de la suspensión, tenían que haberle dado la carta de terminación por periodo probatorio. Si claro. No se hizo así, no pueden, si han pasado el término probatorio, después del reinicio, decir que terminó por periodo probatorio. Claro. Porque ese contrato definido debe tener no sé si es indefinido o definido, pero lo cierto es que en la premisa general, todo el que tenía periodo probatorio, antes de haberlo metido en la listado de suspensión, era preferible haberle pagado un par de días mientras se le notificaba la terminación por periodo probatorio. De lo contrario, pues, al menos solamente, este es de febrero, así que ese yo diría que por esa causal no puede ser. Esa causal se le puede aplicar a alguien que tenía un contrato en marzo y que regresamos abril, mayo, junio. En junio todavía estamos dentro de los 3 meses desde el inicio del contrato, a ese le podemos aplicar el término por periodo probatorio. Pero Lidia nos aclara, dice, no hicimos la suspensión. Entonces, si no hicieron la suspensión, el tiempo corrió. Claro, y el problema es que de febrero, y hoy estamos a 21 de abril, a 22 de abril, febrero, ¿qué día? Marzo, abril, no sé qué día exactamente de febrero, pero si está dentro de los 3 meses y el contrato no está suspendido, sí se le puede notificar la terminación por periodo probatorio, pero tiene que ser por escrito y el trabajador tiene que firmarla. Y con este tema de la cuarentena es un tema un poco difícil, pero se debe notificar mínimamente vía correo electrónico y procurar que la persona reciba su pago de la liquidación y tener los comprobantes de dichos pagos para no tener conflictos. Pero la prueba principal a la hora de terminar relaciones de trabajo es la carta que debe estar recibida por el trabajador o en su defecto por 2 testigos si el trabajador se niega a firmarla. Para reforzar un poquito lo de los vales, dice en el artículo 11 que también lo incluyen en esta norma. Las empresas que otorguen los vales de alimentación a sus trabajadores podrán hacerlo hasta un 5% de su renta anual del periodo 2019. Eso también fue algo que me llamó la atención porque en esta norma incluyen un tope, hasta un tope del bono alimenticio. Eso sí es importante porque definitivamente estamos hablando que hay que hacer un cálculo anual. Claro, ¿y por qué para el periodo fiscal 2019? No debería ser para el 2020 porque se está realizando en el 2020.
No entendí esa parte del artículo, por qué eso entró allí, por qué entró el bono de alimento también, no sé, estoy tratando desde ayer, tratando de encontrar cuál es el objetivo. Claro, la norma ya existía del bono alimenticio, perfecto, no hay problema, bien, pero ¿cuál es la intención de que en esta caseta donde se está prorrogando realmente las suspensiones de contrato, esto ¿será que de momento va a haber algo que se viene más adelante? ¿Podría ser si especulamos un poco? Sí, pudiera ser o creo que también es como para apoyar un poco a las empresas en que puedan pagar de repente, no sé si utilizar ese 5% lo van a descontar de la renta que tuvieran que pagar para el periodo fiscal 2019 y lo que sobra lo aplica para el 2020 porque lo que están tratando es de motivar a los empleadores a que ayuden un poco más a los trabajadores, ¿no? Correcto, correcto. Pudiera ser Bueno, motivación, ¿no? sí, Janet Russo nos dice, si se puede, si no ha cumplido los 3 meses de febrero y hoy no han pasado 3 meses, sí se puede pues liquidar en su momento. Paul León nos dice, también se habla de un apoyo a los trabajadores y a la empresa. ¿Qué tipo de apoyo sería? Y Bueno, Josman Dávila nos dice, gracias por estar con ustedes. No me aprobaron la suspensión de contratos porque envié la planilla del mes de enero. ¿Será que si envío la de marzo la pueden aprobar y a partir de esa fecha tomar la aprobación si la hacen? Está buena esa mira, pregunta. sí, sería buenísimo analizar esa resolución porque hay que ver desde cuándo usted presentó la solicitud y cuándo le emitieron la resolución, porque si está pasada de los 3 meses, para mí esa resolución es totalmente nula porque se le aplicaba el silencio administrativo positivo. Así que esa me la pueden mandar al correo electrónico. Ahora yo le Sí. escribo mi correo, me la manda porque está interesante. Ahora bien, si se la negaron en función de la planilla, yo le voy a decir para mí que es bien importante tener claro, y es que si su empresa estaba dentro de las empresas exceptuadas o estaba dentro de las empresas que se ordenó el cierre. ¿Por qué, Lucas? Mira, y lógicamente también al resto de los que nos oye, porque el artículo 2 del decreto 81 dice que se entienden los efectos del contrato suspendidos desde que se ordenó el cierre de la empresa. Es que yo no estoy suspendiendo los contratos porque a Lillola Pérez le dio la gana hoy y amaneció y le dio la gana de suspenderlo. No, es porque a mí el gobierno me cerró la empresa. Entonces, el solo hecho de tener que hacer un procedimiento para mí se cae de su peso porque el artículo 2 del decreto 81, el anterior al de esta prórroga, dice claramente que se entiende automáticamente suspendió los efectos del contrato. Que yo tenga que hacer un procedimiento para mandar la planilla, era para ayudar a esos trabajadores para meterlos en un plan solidario. Pero eso no te da derecho ni siquiera a negarme la solicitud de suspensión. Eso honestamente me parece una aberración jurídica y es como para irle, porque ustedes tienen recurso de reconsideración, ahí la resolución debería decir que se puede interponer un recurso de reconsideración, ¿no? Pero habría que analizar eso, si pasaron los 3 días, porque para mí ya estaba aprobada, y si fue por el tema de la planilla, entonces presentar el recurso de reconsideración aportando la planilla de marzo, no una nueva solicitud. El recurso de reconsideración aportando la planilla de marzo, que es la que están pidiendo, y reiterando la solicitud desde el día que se ordenó la suspensión. No ni 3 ni 4 días después que dice el otro artículo de este decreto que para mí es ilegal. Pero bueno, pero eso es con relación a la persona que le negaron la solicitud. Ok, Rosy Black nos dice, o Rosy nos dice, hay empresas que no han podido suspender sus contratos, ¿serán aceptados al día de hoy? Sí, sí, claro, todo el que por alguna razón seguía trabajando y a medida que se da cuenta no puede seguir operando, puede mandar la solicitud, pero tienen que guiarse del decreto 81, presenta la carta, la firma el representante legal que aparece registrado como en el certificado de existencia de la sociedad, tienen que tramitar un certificado de existencia de la sociedad, a menos que tengan alguno, copia del aviso de operaciones,
la planilla última del Seguro Social presentada, un documento en Excel con el listado de los trabajadores, con todos los datos de cada trabajador, teléfono, dirección, no, salario creo que también incluía, y una prueba idónea, hablaban ellos, pero bueno, yo la prueba idónea le dije a varios de mis clientes que simplemente, pues, era el de mismo decreto que ordenó el cierre. Yo no sé qué otra prueba idónea quieren ellos. Si es Así mismo. Igualmente, a mí me llamaban, ejemplo, para pedir nota, certificación, estado financiero. Yo, espera. Aquí la prueba idónea es el mismo decreto que mandó todo el mundo para su casa. Así que solamente la certificación del contador y demás pudiera ser solo en el caso de las empresas que son las exceptuadas, es decir, aquellas que deben seguir operando, porque no las mandaron a cerrar. Esas sí tienen que probar, tienen que tener una prueba idónea, y la prueba idónea debe ser un estado financiero, un informe del contador que establece mis ingresos eran hoy esto, mañana no es nada, o del tesorero de la sociedad, aunque el ideal o sea, el ideal realmente es un CPA que certifique, mire, yo tenía en marzo tantos ingresos, en abril no llevo nada, y lo certifica, y esta para mí es suficiente como prueba idónea. Eso lo tiene que hacer todo aquel que no haya suspendido, todavía lo puede hacer, ¿verdad? Porque eso es un derecho que tienen las empresas, ¿verdad? Que por razones de caso de fuerzas mayor o caso fortuito. Ok, tengo una pregunta acá por otro medio que no es el chat de GoToMeeting. Me dicen que en el caso de los despidos que uno tiene que organizar, ya estamos hablando de empresas que definitivamente pues entraron en la suspensión laboral, definitivamente ya están esperando el día D. Es el día D que habla nuestro presidente, pero esto en forma traumática, porque hay muchas empresas que definitivamente el día ese tienen que manejar el tema laboral, en donde le tienen que decir a una cantidad de empleados que definitivamente no pueden seguir trabajando porque pues no hay fondos, no hay dinero, no hay clientes, no hay operación, en fin, todo lo que pueda darse. Esta persona me pregunta, para el manejo del tema laboral en ese momento, el día D o el día 1, en donde hay que decir esa información, ¿qué es lo que más se recomienda legalmente para no violar la ley, hacer lo que hay que hacer, y cuál es la forma recomendada para hacer el pago de las liquidaciones? Mire, una vez que se retoman al puesto y ya tienen el análisis clarito hecho desde ya, porque yo creo que ni siquiera había que esperar mucho el momento de regresar al puesto para comenzar a analizar. Los gerentes tienen que estar ya evaluando la situación, tener claro cuáles son los tipos de contrato de trabajo que tiene su personal. Toda terminación de trabajo tiene que ser por escrito. Si es por periodo, si es por un contrato definido, tener claro de que si el contrato definido se vence un mes después, 2 meses después, 3 o 4, 5, 6 meses después, a ese definido, la indemnización son los meses que faltaron por terminar el contrato. Si es indefinido, con menos de 2 años, lo puede hacer por decisión unilateral, y la carta de terminación de trabajo tiene que estar clarita, decir la razón y el fundamento de derecho. Okay. Y es por mutuo acuerdo, que para mí es el escenario ideal generalmente, porque pues por mutuo acuerdo hay menos incidencias cuando uno tiene mutuo acuerdos firmados y finiquitos. Cuando hay mutuo acuerdo, pues hay menos incidencia en materia laboral, porque desde que está el mutuo acuerdo firmado y autenticada las firmas ante notario, y eso se presenta en un proceso, como que se cae un poco el caso. Lo ideal es mutuo acuerdo. Usted puede conversar con el trabajador y decir, mira, esta situación económica es fatal, y pues se eleva un documento que se denomina mutuo acuerdo, en donde se establece cuál es el monto a pagar en función de tratar de pues siempre garantizar al trabajador los derechos adquiridos. Y en el caso de contratos que son de más de 2 años, indefinidos, que no hay causal, a menos que sea por una justa causa, y si yo no la tengo en ese momento, tienen que ser pues definitivamente por mutuo acuerdo y negociar la liquidación. Entonces, okay, si es por mutuo acuerdo, excelente. Y siempre hay que tener, de la forma que sea, si deciden hacerlo inclusive, con una carta de trabajo por terminación y se le va a pagar el mes y todo, firmar un finiquito donde consta el monto que se le está pagando, porque con ese finiquito ya después cualquier proceso se cae. Entonces, pero todo siempre
por escrito. Ok. Licenciada Liriola, tenemos 26 personas en línea. Nori Falconi pregunta, ¿qué puedo esperar o qué puede esperar una empresa que no ha recibido respuesta y que el personal suspendido no aparece en el listado de Panamá Solidario? Esto pensando en que pues nunca recibió confirmación la empresa de que recibió los documentos de la suspensión y de que la gente no aparezca cuando aparezca el tema del bono solidario. La no respuesta es aceptación. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué necesitamos extender? ¿Ahora qué hacemos? ¿Necesitamos también extender la suspensión o pedir la prórroga si no hemos recibido ni siquiera la confirmación de la primera? No se preocupe por la confirmación, usted acójase al silencio administrativo positivo. Si usted presentó su solicitud y a los 3 días no le contestó el Ministerio de Trabajo, esa solicitud está aprobada. Y usted no tiene que hacer absolutamente nada para la prórroga de esa suspensión. Lo que sí está obligado a hacer es siempre comunicarle a sus trabajadores que se mantienen suspendidos sus contratos vía correo electrónico. El Ministerio de Trabajo no quiere WhatsApp, eso lo dijeron verbalmente. Sin embargo, el WhatsApp es igual una prueba idónea si se presenta debidamente en un proceso. Pero usted hágalo por email para evitarnos conflictos. Usted le avisa por email porque en estos momentos la gente no está yendo a las oficinas y le avisan los emails de cada trabajador que los contratos se van a prorrogar automáticamente y que esa información del email quede como, lo tiene usted como evidencia. Vaya al Plan Panamá Solidario y busquen los listados si están sus trabajadores. Si están sus trabajadores, quiere decir que su solicitud fluyó. Si no están sus trabajadores, ahí podemos preocuparnos un poco, pero usted vuelve y manda el correo con la evidencia del email inicial y ellos debieran registrar en corto tiempo a estos trabajadores que habían dejado por fuera. Perfecto. Bien, acabo de enviar el número de WhatsApp de la licenciada Liriola Pérez al WhatsApp del chat de GoToMeeting, así que pueden tomarlo ahí para preguntarle vía WhatsApp también los que están interesados en avanzar en unos temas de lo que hemos conversado. Bien, nos pregunta Clyde, mi empresa está dentro de las empresas que pueden operar, pero viendo la problemática de desplazamiento de los trabajadores y en la plaza donde estoy ubicado no hay un solo cliente, decidí mandar a todos de vacaciones para no afectarlos, pero quiero acogerme a la suspensión de contratos en mayo. ¿Aún se puede? Sí, sí lo puede hacer. El personal está de vacaciones ahorita mismo. Usted puede presentar su solicitud y dice que sería a partir de X fecha y lo puede hacer perfectamente cumpliendo con lo que establece el decreto ejecutivo 81, que por email te lo puedo mandar, el decreto 81 del 20 de marzo, que establece cuáles son todos los requisitos que se requieren para mandar por email la solicitud de suspensión, pero sí lo puede hacer porque independientemente que esté operando, si no está produciendo lo mismo, más va a gastar plata pagando luz en ese local abierto si no está produciendo absolutamente nada. Entonces, o si puede hacer delivery, lo puede hacer con la mínima expresión de personal y solicitar la suspensión. Pero en ese caso, como es una empresa exceptuada, sí tiene que tener la prueba válida y le recomendamos que sea de una certificación del contador público autorizado, acompáñelo de la cédula del contador y de la idoneidad en donde certifican la situación económica, porque las empresas exceptuadas sí tienen que demostrar qué es lo que está pasando, ¿no? Y sí, si es una empresa a las finales de servicio y que tienes un lugar donde la gente llega y no hay ese volumen, sí, definitivamente que se puede justificar, pero la prueba idónea ahí es importante. Correcto. Igualmente, me preguntan que se pueden agregar personas en mayo, igualmente teniendo una suspensión, una solicitud con menos personas, si se pueden incrementar personas en la prórroga. Sí se puede, y recuerde que eso lo puede hacer mientras dure el estado de emergencia. O usted disminuye la jornada de trabajo de sus trabajadores o usted suspende los efectos del contrato.
Mientras el estado de emergencia esté, esas son dos modalidades que usted tiene para reestructurar y tratar de mantenerse a flote, que pues la legislación le permite. Una vez se termine el estado de emergencia, usted puede, lo único que no puede hacer es reducir jornadas de trabajo ya. Es lo único, pero sí puede mantener sus pensiones de los efectos del contrato, sustentándolo en la situación económica de la empresa, porque el Código de Trabajo lo permite. Y también puedo terminar las relaciones de trabajo, pero cumpliendo con lo que establece el Código de Trabajo en los artículos 210 y subsiguientes. Ok, quedó como bastante claro en lo que es esta parte. Nos preguntan, ¿el concepto de indemnización en estos mutuacuerdos puede ser negociado? Claro, en esta vida todo es negociable. Mientras el finiquito lo diga, que el monto a pagar incluye indemnización, derechos adquiridos, todo es negociable. Inclusive les voy a dar un dato, miren. La ley habla de que, porque también seguramente por ahí podrán preguntarme, ¿y cuándo tengo que pagar esa liquidación? Porque si yo tengo que tomar una decisión, pero vengo con una situación económica golpeada, yo no tengo para pagarle en un mes todo el monto X de la liquidación a esa persona. Entonces, miren, a la final eso es una realidad, y aunque el Código de Trabajo no dice textualmente hasta el plazo que uno tiene para pagar, siempre habla de que uno tiene que pagar en el mismo momento, así como uno paga. Si uno paga, pues, así como se estableció el salario, si mi salario es por mes, yo no debería traspasarme del mes para pagar una liquidación. Entonces, pero realmente por situaciones económicas se han establecido mutuos acuerdos con los trabajadores y se han hecho hasta acuerdos de pago que duran como 6 meses y que todas las quincenas se le paga, y mientras usted como empleador cumpla, raramente un trabajador va al Ministerio de Trabajo a denunciarlo, porque esta es una situación totalmente excepcional. Ahora bien, quiero dejar un punto bien claro. Si usted cuando regresa decide terminar la relación de trabajo por causa económica, no porque es un contrato definido, que le voy a pagar la indemnización, no porque es un contrato indefinido de menos de 2 años y lo voy a hacer por decisión unilateral, no que es por mutuo acuerdo, sino que es por causal económica, yo necesito pedir la autorización al Ministerio de Trabajo y ellos me la tienen que aprobar para poder destituir a esa persona. Y eso generalmente se hace con aquellos trabajadores de más de 2 años que no tengo justa causa y que el Código de Trabajo no me permite finalizar en las relaciones de trabajo así nada más, a menos que sea por mutuo acuerdo. Y de si no nos ponemos de acuerdo, usted como empresa puede pedir la solicitud al Mitradel, pero Mitradel tiene que contestar, aprobársela. De lo contrario, no lo puede destituir, y ahí también funciona el silencio administrativo. Si no le contestan, queda aprobada la solicitud de destitución. Ok, muy bien. Jessica nos comparte. En la página de Panamá Solidario se revisa que estén los trabajadores, ya que no ubico el link, pero para verificar, muchas gracias. O sea, pues nos informa de que eso a través de la página web se va a poder verificar si aparecen o no los colaboradores. Por acá, por WhatsApp, me comentan, me dice Mirja, uno, la suspensión de contrato de trabajo y cierre de empresas son diferentes. Una es por obligación y la otra es por la situación del negocio. Repítame la pregunta, Lucas. Para aclarar conceptos, la suspensión de contratos de trabajo es una cosa y el cierre de las empresas es diferente, o si hay una obligación por otra situación de negocio. Lo que descifro de la pregunta puede ser de que si de momento la empresa por alguna razón no puede abrir, ¿cuál sería la justificación legal para que no abra? ¿Por qué? Porque dice, para aclarar el concepto de suspensión de contrato y si el cierre de la empresa son diferentes. En cuanto... Sí. La suspensión de los efectos del contrato es la consecuencia de la orden del cierre. Entonces, la suspensión de los efectos del contrato es
una figura que el Código de Trabajo ha regulado siempre. Y entre esas incluyen las licencias de maternidad, de accidente. Y el numeral 8 es el que habla de la fuerza mayor o caso fortuito cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la paralización temporal de las actividades de la empresa, del establecimiento u obra del empleador por un mínimo de una semana. Eso es lo que dice el Código de Trabajo. Entonces, mientras se mantenga la orden del cierre de la empresa, la consecuencia es la suspensión de los efectos del contrato de trabajo de los trabajadores. Si mi empresa no está ordenada su cierre y yo quiero suspender los efectos del contrato, lo puedo hacer basado no en el decreto per se, sino basado en el numeral 8 del artículo 199 porque no puedo, por la paralización de trabajo, por lo que les leí hace unos minutitos de el numeral 8. Por esa razón yo puedo suspender. O sea, la suspensión es una situación que una vez, vuelvo y repito, se levante el cierre de las empresas, si yo lo quiero mantener, lo puedo hacer hasta por 4 meses, por situación de fuerza mayor, que es la situación económica de la empresa, que es el tema del COVID-19, que eso no va a levantarse. Aquí va a haber muchas medidas posteriormente. O sea, no piensen que porque se ordena la apertura de la empresa, las medidas de COVID-19 se tienen que seguir aplicando de distanciamiento y otras más que seguramente se van a dar. Así que hasta por 4 meses usted puede suspender los efectos de un contrato de trabajo, aunque se ordene la reapertura. No sé si pude aclarar un poco, ¿no? Sí, yo pienso que sí, únicamente reforzaría lo siguiente, o sea, que si por alguna razón la empresa no puede aperturarse en los tiempos en que van a salir las limitaciones, que se van a ir disminuyendo y todo lo demás, si por alguna razón no puedo abrir, tengo un tiempo máximo que me da la ley hasta 4 meses de mantenerme como estoy, sin abrir o con los contratos suspendidos, ¿ok? O en este caso parcialmente, porque puede ser de que tengo gente suspendida, pero no la puedo reingresar. Entonces, a ver, en los análisis de negocio que estamos haciendo es de que las empresas van a empezar a sufrir grandes problemas de flujo de caja. Flujo de caja es el oxígeno de todo negocio. Flujo de caja es el dinero que me entra en una cantidad de días y es el dinero con la cual la empresa dispone para poder pagar salarios, pagar prestaciones, pagar seguro social. Entonces, en el momento en que la empresa empiece a ver, porque las nuevas realidades se van a dar con empresas cerradas, o sea, empiezan a haber ingresos que no le llegan y resulta que tiene la gente. Entonces, muchas empresas van a ir por delante. Dirá, yo voy poco a poco porque yo no sé si voy a vender lo que estaba vendiendo en el último trimestre. Entonces, ¿qué nos puedes decir ahí, Liriola, por favor? Porque eso va a ser, o sea, ya yo me estoy preparando porque... Adelante. Esa es una realidad. Y aquella empresa que esté justamente en esa hipótesis que Lucas acaba de plantear y requiere mantener o simplemente los mantuvo, pero vuelve a su realidad y tiene que suspender y ya se levantó, por ejemplo, el estado de emergencia o ya se ordenó pues la apertura de las empresas per se, el Código de Trabajo contempla esa figura de falta de liquidez y de situación económica, pero en el numeral 9 del artículo 199 y cuando el representante legal haga esa solicitud de suspensión de los efectos del contrato, lo tiene que hacer entonces no por caso de fuerza mayor o caso fortuito, sino por la incapacidad económica para la prosecución de actividades de la empresa, no imputable al empleador, que es este caso sería, y por un periodo mínimo de una semana. En este caso, la suspensión surtirá efectos a partir de la fecha en que sea autorizada por el Ministerio de Trabajo, previa comprobación de que
ella mejoraría la situación de la empresa de modo que ésta pueda reanudar operaciones normalmente. Entonces, si nos ordenan abrir, si volvemos vamos a la empresa y nos encontramos que no puedo seguir con la planilla como la tenía y yo necesito mantener suspendidos, ya no sería por la orden del cierre, se levantó el estado de emergencia, no sería por el estado de emergencia, sino que sería por el numeral 9 del artículo 199, incapacidad económica. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, licenciada Lirola, se nos fue una hora y y con 26 participantes. En el chat ubicamos el correo electrónico y el chat de la licenciada Lirola para que lo puedan tomar. Erika nos pregunta, si tenemos varias sedes y no podemos pagar los arriendos ni cumplir con el contrato de arrendamiento que tenemos ya establecidos por 3 años por alguna razón, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, aquí usted necesita un abogado. Ahí ya Lirola lo pasa. Número 2. Marjorie dice, licenciado, no ubico el link para consultar. Bueno, yo lo del link que mencioné era porque alguien nos dijo de que esto se va a poder verificar vía online, web, sí. En Panamá Solidario, lo del tema del bono a los trabajadores. Adelante, Lirola. Sí, en el programa Plan Panamá Solidario, tengo entendido que todavía no está como para poder nosotros accesar. Este va a ser el mecanismo de comprobación, pero todavía no lo han terminado de habilitar. Ahí es donde se puede comprobar. Entonces hay que estar buscando ese, es más, si ustedes se meten en la página de Mitradel, yo creo que si se meten en casi la mayoría de las páginas de instituciones públicas, hay un link que dice que Plan Panamá Solidario. Ahí hay que meterse y estar verificando si ya habilitaron el listado. Hasta hoy, hasta antes de este webinar no estaba habilitado, pero eso lo tienen que tener pendiente. En cuanto al tema de la persona de las varias sedes, arriendos de alquiler. Mire, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que no es ley todavía porque el presidente no la ha ni sancionado, es decir, no la ha aprobado y ni la termina de vetar ni total ni parcialmente. Hay un silencio. Lamentablemente, el silencio en este caso no es positivo y allí se regulaba el tema de los arrendamientos. Sin embargo, le voy a dar un tip a aquellos que tienen alquileres de contrato, que seguramente los dueños de los locales no me van a querer mucho por decirlo, pero miren, todos los términos de los procesos están suspendidos. Hay dueños de locales muy comprensibles que han dicho, es evidente que no estás operando, yo voluntariamente págame nada más la mitad o no me pagues. Hay otros que dicen, no, porque a mí el banco no me exonera, es una cadena, ¿no? Entonces, si esa es la situación, que no hay comprensión por parte del dueño del local, no es menos cierto que al estar los procesos suspendidos, el día que se activen, usted no tienen idea de la cantidad de trabajo que tienen los juegos, eso sí va a demorar. Y un proceso de lanzamiento no es tan rápido. Ahí nos quedamos un año sin pagar si les quieren hacer eso porque es una canallada. En esta situación, la falta de comprensión de los dueños de locales. No, y hubo un decreto que vi por allí, pero es que ha habido tanto decreto, hubo uno por ahí que habló de 120 días, no sé si era en el tema para efecto de cantidades inferiores, o sea que no se puede sacar a nadie de un local en 120 días. En residencia, en residencia. Correcto. El tema es que en el tema de los locales sí tiene que haber una relación de mutuo acuerdo y tiene que haber comprensión. Todos tienen que entender que esto es una cadena. Esto es una cadena que no sabe ni dónde inicia ni dónde termina. Yo le he dicho a mis clientes, Lirola, en este sentido es de que traten de hacer una renegociación del contrato, porque, mire, la verdad, el estado de emergencia hay que saberlo utilizar, porque el estado de emergencia es una situación que no existe en ningún contrato. Entonces, es más, es una situación que de darse te suspende cualquier cosa que a la hora de la hora puedes tener, porque es una situación totalmente indescifrable. Entonces, si yo tengo un contrato en el Código Civil, porque estamos en casos de fortuito o de fuerza mayor, o sea, y estamos en una situación de fuerza mayor y es algo que no puede regular usted como persona. Entonces, es un poco, ahí ese es un elemento para ante cualquier demanda, ¿verdad? Uno utilizar ese concepto a su favor porque el Código Civil regula
como una aprobación al incumplimiento cuando estamos en casos de fuerza mayor o casos fortuitos. Claro. Y le digo también a mis clientes, si vas a renegociar contrato, hazlo en medio de la emergencia. No vayas a esperar que se levante el decreto de la emergencia para ir a hablar con el proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor va a decir, bueno, ya todo se arregló, págame. Entonces, si quieres llegar a un acuerdo de arriendos comerciales, tienes que hacerlo ahora que está esto prendido, que está el pico, que todavía no se resuelve, porque de lo contrario vas a perder en la negociación. Entonces, todo dueño de local no se va a poner a pelear un mes ni el 50%. Todo dueño local quiere mantener el contrato. Así es. Y es el momento para negociar un nuevo canon de arrendamiento. Es una oportunidad. Ante la crisis, que muchos dicen que es sinónimo de oportunidad, cada uno tiene que ver dónde encuentra su oportunidad. Es la oportunidad de conseguir un canon de arrendamiento mucho más bajo. Y yo se lo digo, yo tengo clientes como testimonio de un arriendo de $2,500, se lo bajaron en 800. Y yo le decía, pero oye, pero por Dios, esta gente estaba ganando mucha plata porque si logró bajarlo a 800 y lo logró bajar por un año a 800. Entonces, ya ahí hay una ganancia. Claro, claro. Entonces, lo que pasa es que veo muchas personas esperando a que esto se elimine por decreto. Es que los decretos no me van a resolver los problemas a ninguna economía de ninguna empresa. Los decretos es una forma de poder controlar un tema sanitario que no tiene nada que ver. Hay que salir a negociar esos contratos, hay que salir a llegar a algunos acuerdos, pero unos acuerdos donde veamos la realidad. Pero eso sí, hagámoslo en medio del estado de emergencia, porque el día en que usted vaya a comenzar eso, cuando ya todo esto pasó, el arrendatario va a decir, oye, pero si ya pasamos lo peor. Exacto. Bueno, hemos llegado al final y esto se puso bueno. Tuvimos una cantidad de preguntas. Esto ha estado muy bueno en el día de hoy. Tuvimos más de 27, 28 en línea. Vamos a tener esta grabación vía online. Vamos por las redes sociales, YouTube, Facebook y todo lo demás. Muchas gracias a todos los que se dieron cita. Ya están los correos, el celular de la licenciada Liriola. Yo pienso que va a salir mucha consulta y mucho trabajo, Liriola. Gracias por todos. Gracias por todos los que de momento pues preguntaron. Muchas personas están dando gracias. Janet Russo, Paolo León en el chat. Y bueno, hemos terminado en el día de hoy por medio de nuestras redes sociales. Hola, tiene un asistente, Liriola. Excelente, Lirimarí. Excelente. Abogada. No, aprendiendo de la mamá. Muy bien, muy bien. Gracias, nos dice Josman. Gracias, nos dice Janet Russo, Lidia Newell también. María C también nos agradece. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Sigan, por favor, asistiendo a nuestras consultas porque creo que esto va a seguir muy bueno en las próximas semanas. Y más cuando se empiece a reactivar esto, va a haber muchas consultas que hacer y aquí vamos a estar para todos ustedes. Así que muchas gracias a todos. Que sigan pasando un buen miércoles. Manténganse en cuarentena, que Dios les bendiga y hemos terminado. Saludos. Saludos a todos, gracias. Ahí está.